Egun on guztioi, genero indarkeriaren batzordeko kide bezala, ongi etorria ematen dizuegu Bilbo Basurtoko esiko genero indarkeriaren aurkako aleginak batuz jardunaldira. Saio hau hasteko, Eduardo Maiz, zuzendari kudeatzaileari, emango diogu hitza. Buenos días. Como miembro de la Comisión de Violencia de Género, os damos la bienvenida a la jornada Sumando Esfuerzos contra la Violencia de Género de la OSI Bilbao Basurto. Para abrir esta sesión, damos paso al director gerente Eduardo Maiz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Egun on denoi, Bilboko Basurtoko esiko zuzendari gerentea naizen aldetik. Nabarmendu egin nahi dut zein garrantzitsua den emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiten lagunduko digun protokolo bat izatea. Guretzat eta batez ere Bilboko eta Alonsotegiko herritarrentzat. Decía que como director gerente de la OSI Bilbao Basurto quisiera resaltar la importancia que tiene para nosotros y nosotras y sobre todo para la ciudadanía de Bilbao y Alonsotegi el poder disponer de un protocolo que nos ayude a combatir la violencia contra las mujeres. Una situación que sin duda discrimina a las mismas y que como sociedad avanzada deberemos hacer frente con la intención de incrementar la defensa de las mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas y exparejas y concienciar a la sociedad acerca de este problema. Con este nuevo protocolo, en el que han participado tanto el Ayuntamiento de Bilbao como el de Alonsotegi, queremos implantar los criterios de intervención sanitaria desde el punto de vista de la prevención, de la detección y de la atención a las mujeres que sufren violencia de género, así como a sus hijos e hijas, de tal forma que podamos cumplir tanto con lo planteado en nuestro Plan Estratégico 2018-2021, en el que se marcaba un objetivo exclusivo para el impulso, la difusión y puesta en marcha de este protocolo, como con la guía de intervención en violencia de género desarrollado por el Departamento de Salud de Osakidetza. Quiero agradecer a las personas que han elaborado, colaborado y revisado este protocolo de la OSI Bilbao Basurto y de los dos ayuntamientos, Bilbao y Alonsotegi. Nuestro compromiso y el del conjunto de profesionales de esta OSI Bilbao Basurto será el ir realizando las acciones necesarias para erradicar las desigualdades que esta lacra genera. La puesta en marcha de este protocolo es el primero de los pasos que damos y ya no dejaremos de avanzar. Aprobetxatu nahi nuke, berriz ere eskerrak emateko Bilboko udalari, Alonsotegiko udalari eta Bilbao Basurtoko esiko profesionalei. Protokolo honen prestaketan inplikatetxeagatik eta interesik gabe parte hartzeagatik. Eskerrik asko. ¿Cuál es tu presentación? Apuntes, vale. Listo. Egun on, en el marco de los actos contra la violencia de género que viene realizando la OSI Bilbao Basurto, queremos presentaros hoy el protocolo que adapta la guía corporativa a la realidad de nuestra organización. Este protocolo lo llevamos ya preparando casi más de un año. Lo primero, antes de pasar a presentar a las ponentes que intervendrán en la jornada, quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en que esto sea una realidad, tanto autores como colaboradores, como a las revisores. Y lo quiero hacer con sus nombres, dándoles visibilidad, porque han sido parte fundamental para avanzar en esta lacra social. Con este protocolo que haremos acciones
a posteriori en violencia de género. En la autoría a Roberto Abad, a Inmaculada Bernal, a Carmele Díez, a Maya Domingo, a Irati Fernández, a Carmen González, a Maite Larrínaga, a Amelia Valladolid. Colaboraciones tan importantes como la del Ayuntamiento de Bilbao o de Alonsotegi. También han colaborado el Departamento de Salud. Y luego ha habido revisoras como Loli de Alonso del Servicio de Urgencias, Sofía Álvarez, psiquiatra, Leonora Urrecochea, de médica de familia, e Iñaki Gallo, de la Unidad de Trabajo Social, la directora de integración, Aránzazu Gonzalo, comunicación, que ha hecho que la baldosa de Bilbao sea ya una realidad también en nuestro protocolo, Rafa Herrero, Begoña Ibáñez, de Urgencias de Pediatría, Carmela Ibarra, de la Subdirección de Enfermería, Milagros Iglesias, también del Servicio de Urgencias, Dina Llamazares, trabajadora social, José Manuel Marín, del PAC, Maitena Monroy, que la tendremos como ponente, Amaya Vallejo, de la Supervisión de Enfermería de nuestra OSI, y Mirari Zarrabeitia, del Servicio de Urgencias de la OSI Bilbao. Posiblemente a lo mejor se nos escape alguna persona, pero creo que poner sus nombres también nos da pistas de que este protocolo ha tenido un trabajo por detrás que esperemos que sea muy fructífero. A lo largo de la jornada va a ser una jornada casera, porque la hacemos con ponentes de casa que entienden mucho y que saben mucho de qué es la violencia de género. Yo os haré una presentación ahora de las 3 ponentes que van a intervenir, más que nada por el tema de coronavirus. La jornada, luego al final habrá un debate para preguntas que queráis mencionarnos o incluso alguna reflexión. Ahora, para la comprensión de lo que es la violencia de género, una de las palabras claves en nuestro protocolo, intervendrá Maitena Monroy. Ella es fisioterapeuta, experta en violencia de género y trabaja en nuestra OSI, en el ambulatorio de Deusto. Luego, para presentaros un poco el protocolo como ayuda para la intervención, intervendrá Maite Larrínaga, que es enfermera y que está también secretaria de la Comisión de Violencia de Género. Por fin tendremos a Maya Domingo, que es la directora de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, que nos presentará los recursos y herramientas que tenemos para la actuación con mujeres. Tendremos un pequeño vídeo que es de Emakunde, de la campaña de este año, y que nos trae un mensaje muy importante, que si las escuchamos las podemos ver. Dar gracias también, que sé que están en esta jornada participando por ahí a Emakunde. Soco, gracias, que estarás por ahí, no te puedo ver, pero ya estaremos, ya nos comentarás qué tal el protocolo y otras instituciones que se han apuntado. Creo que estáis conectados como unas 200 personas, con lo cual ya se nos traduce un éxito que va a tener la jornada y que esto, que es un problema de salud que lo hemos interiorizado y que esperamos que el protocolo sea un recurso también para todas esas mujeres, hijos e hijas que están sufriendo ya no una pandemia, sino ya vamos a hablar, como Maitena nos va a poner, de pandemia a sindemia, poner el foco también en la vulnerabilidad. Se recoge en el protocolo de otras mujeres, de otros colectivos, mujeres mayores, mujeres migradas, mujeres rurales, incluso mujeres embarazadas. Y lo que dice Emakunde, doy paso a la primera ponente, si las escuchamos, las podemos ver. Nos vemos luego al final.
Uy, eskerrik asko. Zuri. Horrela ondo dago? Bai, ezta? Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko zuen arretagatik. Hitzaldi hau beste modu batean egitea gustatuko litzaidake, baina momentu honetan ezin dugunez, horrela egin behar dugu. Decía que me gustaría que pudiéramos compartir los aprendizajes y la presentación de este protocolo de una manera diferente, pero debido a la situación de la COVID, pues no nos queda otro remedio que hacer el aprendizaje desde aquí. Quisiera comenzar dando las gracias a todas las personas que han posibilitado tener este protocolo, a todas las instituciones que con el mismo reafirman su firme compromiso y también a todas las personas y profesionales que día a día trabajamos para erradicar la violencia de la vida de las mujeres. Comprender la violencia machista en todas sus manifestaciones es un compromiso y un deber ético de todas las personas que trabajamos en el ámbito público, porque no se puede atender lo que no se entiende. Por eso planteábamos hoy en esta presentación la necesidad de hablar de sindemia, en el sentido, Andoni, creo que no va el controlador, no va el... Se ha quedado bloqueado. A ver, ¿prueba ahora? No, ahora. No, pero prueba tú. No, parece ser que... Bueno, no importa, lo paso con el... Sí, manualmente y ya está. Bueno, ¿por qué hablamos de sindemia? Es un término que Singer conceptualizó en los años 90 para identificar cómo las situaciones de desigualdad estructural, como puede ser la pobreza o la violencia estructural, generaban una situación de inequidad sanitaria. Y también porque la OMS lleva ya varias décadas señalando que la violencia contra las mujeres es de proporciones epidémicas. Por tanto, previo a la situación de la COVID, previo a la situación de pandemia, ya teníamos diferentes epidemias que teníamos que enfrentar y una de ellas, sin lugar a dudas, es la violencia que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Pero para comprender la violencia contra las mujeres tenemos que entender cómo se naturaliza la desigualdad. Y para ello es fundamental entender cómo el género es un instrumento para desempoderar a las mujeres y sobreempoderar a los hombres. Mucha gente en este momento tiene una gran confusión con el término género y voy a intentar ser lo más sintética posible. El género son las características, atributos y expectativas de comportamiento que asignamos a las personas en función de su sexo. Y yo creo que lo más fácil es ponerlo como un ejemplo concreto. Ahora que soy tía abuela de un bebé de 9 meses, el otro día fui a comprarle un body a una mercería, es un bebé niño. Y cuando le pregunté a la persona que estaba allí trabajando que quería un bebé para 9 meses, me dijo, ¿para niño o para niña? Y yo le dije, ¿qué más da? Es un bebé de 9 meses, ¿no? No debería de haber diferencia. Me dice, ya, pero es que los traen así. Eso es lo que nos pasa, que tenemos muy naturalizadas nuestras creencias con respecto a lo que nos corresponde a mujeres y a hombres. Y esos sesgos, esos prejuicios machistas los trasladamos a veces en el ámbito personal, pero también en el ámbito profesional. Por eso es necesario entender cómo el género ha impactado a nivel personal y a nivel profesional en todas nosotras y que de alguna manera a veces nos hace reproducir los prejuicios sexistas. Por cierto, la diferencia entre el body de un niño o de una niña en este caso era que mientras el del niño tenía un avioncito en el corazón, donde se situaría el corazón, el body de niña, os animo a pensar un momento, ¿qué podía tener? Pues un corazón. Los hombres están hechos para volar y las mujeres estamos hechas para querer. Digo, porque a veces no nos damos cuenta de cómo hacemos esta reproducción de una manera constante en nuestro cotidiano. Así que el género tiene que ver con aquello que somos, aquello que sentimos y aquello que hacemos. Es decir, impacta en 3 ámbitos que son muy importantes en la construcción de las identidades. Identificar esto nos va a permitir también poder realizar un mejor acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia que acudan a nuestros centros, que acudan a nuestras consultas. Pero sabemos también que el análisis de los datos requiere de un contexto, de un marco referencial, porque sin contexto
no se puede interpretar los hechos. Lo voy a poner también con otro ejemplo. Imaginaros que yo noto que mi corazón se me acelera. Y digo, vale, ¿en qué contexto estoy? Resulta que he corrido porque se me escapa el metro y digo, vale, ahora puedo identificar que estoy en baja forma y eso que les digo a mis pacientes de la necesidad de hacer actividad física, pues no me lo estoy aplicando yo, ¿vale? Pues tengo un marco referencial para entender por qué se está produciendo ese aumento de mi frecuencia cardíaca que sin el contexto no tendría. Pero ahora imaginemos que soy una mujer caminando en la noche sola y oigo pasos detrás de mí y mi corazón se me acelera. Seguramente se me acelera porque soy consciente que soy mujer en una sociedad patriarcal y que las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, sufrimos diversas violencias en nuestro cotidiano a las que estamos haciendo frente muchas veces, además, sin ponerles nombre. Y ahora pensemos en otra situación, que soy una mujer víctima de malos tratos en mi cotidiano y oigo cómo se abre la llave, cómo se abre la puerta de mi casa. Y seguramente también sentiré ese aumento de mi frecuencia cardíaca, sentiré ansiedad y cuando vaya a la consulta a contar, porque seguramente uno de los primeros sitios donde van a acudir las mujeres víctimas de violencia es a su espacio sanitario, a su atención primaria, a su médica, a su médico de atención primaria. Cuando vaya a contar que siento ansiedad, que siento estrés, es muy importante como profesionales tener ese contexto de desigualdad que facilita la violencia contra las mujeres, porque sin ese contexto es muy difícil identificar el relato, es muy difícil enmarcar lo que las mujeres nos están contando, que están sintiendo, y que es el relato de los síntomas que deja la violencia de género, que deja la violencia cotidiana contra las mujeres. En estos datos, como somos profesionales de la salud, que además utilizamos la evidencia científica para validar nuestras aplicaciones, en nuestras intervenciones, tenemos que identificar también que muchas veces cometemos errores que están basados en que ahora identificamos lo que antes no identificábamos. Eso también es un paso en positivo, es decir, estamos haciendo profundos cambios porque estamos consiguiendo identificar lo que antes dábamos por normal. Pero muchas veces se suele decir que en los años 80 había menos violencia o que las generaciones actuales son más violentas en términos machistas que las generaciones actuales. A mí me gustaría que pensáramos un poquito. ¿Realmente tenemos datos de los años 80? Porque si queremos hacer las cosas basadas en evidencia, tenemos que pensar entonces si los datos que tenemos actualmente los podemos referenciar con décadas anteriores. Y el problema que tenemos es que no tenemos datos. De hecho, Miguel Lorente, el exdelegado del Gobierno español para la violencia de género, señalaba que hasta el 2003 no teníamos datos efectivos de la violencia contra las mujeres. Lo que sí sabemos es que la violencia contra las mujeres es un continuum histórico que parte de una situación de asimetría de poder entre hombres y mujeres, que esa asimetría de poder es estructural, es decir, no se da aisladamente, sino que es cómo se configuran esos conocimientos y creencias que decía anteriormente, que nos hacen entender que el lugar de los hombres sigue siendo uno específico y el de las mujeres otro. Así que vamos con datos del contexto, porque es muy importante identificar qué es a lo que nos estamos enfrentando. Señala la ONU que que una mujer es asesinada cada 10 minutos en el mundo. Es decir, no sé cuánto tiempo llevamos ahora mismo de conferencia. 20 minutos. Pues 2 mujeres han sido asesinadas en el tiempo que hemos estado charlando. Una mujer, y este es dato de la Policía Nacional, una mujer es violada cada 8 horas, y eso solo en el Estado español. Y eso es solamente de las denuncias, de las violencias que conocemos. Otro dato que es importante y que nos tiene que hacer saltar las alarmas a todas las instituciones es que en la década que va del 2006 al 2016, de las mujeres asesinadas, 1 de cada 3 había denunciado. Es decir, 1 de cada 3 había buscado apoyo, lo había contado y no hemos sabido, como sociedad y como institución, no hemos sabido proteger la vida de esas mujeres que ya estaban denunciando estar en situación de violencia.
Más datos de violencia. Estos son datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que señala que efectivamente el problema de la violencia contra las mujeres es una epidemia que afecta a la salud, pero el marco referencial es el de los derechos humanos, porque cuando se comete violencia contra las mujeres lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de las mismas. El 38% de los asesinatos de las mujeres en el mundo son por violencia machista. El 35% de las mujeres de todo el mundo sufre violencia física o sexual por parte de sus compañeros o de alguien fuera de la pareja. Porque también es importante el poder integrar todas esas manifestaciones de violencia para que tengamos el mapeo de lo que significa realmente la violencia contra las mujeres. Y otro dato que es preocupante, casi el 30% de las chicas entre 15 y 19 años, y ahora estamos hablando de Europa, este es del informe Thomson, casi el 30% de las chicas entre 15 y 19 años ha sido maltratada por su compañero o excompañero. También tenemos el último informe del Ministerio de Igualdad, que ha sido presentado en septiembre de este año, pero que recoge los datos del 2019, donde 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Pero aquí quiero dar un dato que es muy importante, porque estamos poniendo el foco en las víctimas y es fundamental. Tenemos que acompañar a las víctimas, tenemos que trabajar como eje la reparación de las víctimas, pero si 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista es porque en el Estado español hay casi 11.600.000 hombres que están ejerciendo violencia contra las mujeres. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer como sociedad es ¿por qué sigue habiendo hombres que ejercen violencia contra las mujeres? Durante los meses de marzo a junio, y ahora ya nos venimos a datos de la Comunidad Autónoma Vasca, se señala que han disminuido las denuncias, un 11,2% con respecto al año pasado en las mismas fechas. Pero, sin embargo, los datos nos dicen que las denuncias no son el dato referencial que tenemos que tener en cuenta, porque en junio, después del confinamiento, el teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de violencia recibió más llamadas que en el mismo periodo. Casi un 61% más de llamadas que durante el mismo periodo. Eso quiere decir que después del confinamiento las mujeres han vuelto a pedir ayuda. Ahora lo que vamos a ver es las dificultades que la pandemia está generando. Uno de los mensajes institucionales ha sido quédate en casa, cuando sabemos que para muchas mujeres la casa es el espacio de violencia y, de hecho, el Observatorio para la Violencia de Género señala que el 75% de los asesinatos de mujeres en el Estado español se producen en las casas de las mujeres. ¿Qué obstáculos hemos tenido ahora y seguimos teniendo? Pues que los recursos de cercanía, que son muy importantes a nivel institucional, social, familiar y, cómo no, a nivel sanitario, esos recursos están limitados en cuanto a la accesibilidad. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque a mí me preocupa sobre todo no tanto las mujeres que ya hemos detectado, sino las mujeres que no hemos detectado todavía y que son las que están pidiendo ayuda a ese 016 y que en un momento dado igual nos piden ayuda en atención primaria, ¿no? Como primer elemento de búsqueda de recursos que les puedan ayudar a salir de la situación de maltrato. ¿Qué más ocurre con la sindemia que estamos viviendo? Bueno, que la distancia social promueve el aislamiento, lo sabemos. Que el aislamiento, además, promueve el control por parte del maltratador y, además, el sentimiento de indefensión por parte de las mujeres víctimas de violencia. Y luego hay un elemento que es fundamental. Para poder conseguir romper la relación de malos tratos hay que planificar, hay que ser estratégica. En este momento que todo fluctúa de una manera tan importante, es muy difícil hacer esa planificación. Así que ahí tenemos que estar atentas para poder acompañar de la mejor manera en esa planificación para poder romper la situación de malos tratos. Pero como profesionales también tenemos un deber, aparte de comprender y entender esta violencia, tenemos una necesidad de reflexión y de práctica a favor de la igualdad. Y eso requiere que nos sigamos formando y este protocolo vuelve a ser una herramienta más para esa formación o un recurso más que tenemos para implementar esas políticas públicas que tienen que estar llenas de igualdad y, como no, también en el ámbito sanitario. Así que necesitamos profesionales que tengan sensibilidad, pero una sensibilidad que tiene que llevarnos a una práctica, a una acción, donde nos planteemos también nuestros propios, como decía antes, nuestros propios sesgos o prejuicios sexistas, una acción desde la conciencia
conociendo las herramientas, los recursos, las alianzas que podemos generar entre profesionales, como es también este propio protocolo, ¿no?, interinstitucional, porque solo juntas el camino, juntas y juntos, el camino es posible. Y me gusta esta imagen que saqué en un centro de salud que dice así, ¿no?, que esperemos nuestro turno, y a la vez está la contradicción de los pasos, de dar un paso contra la violencia de género, pues es que no podemos esperar nuestro turno es este. Yo estoy convencida que como en esta propia sesión somos muchas y muchos los profesionales de Osakidetza que estamos trabajando cotidianamente para erradicar la violencia machista tanto de nuestras vidas como de la vida de las mujeres a las que acompañamos. Así que nada, os invito y os convoco a que sigamos generando esas sinergias que amplifiquen nuestros efectos para que sean lo más efectivos posibles. Es que ricasco. No sé por qué ahora te pone la... Déjame mostrar una cosa. Lo que voy a hacer es... Buenos días, soy Maite Larrínaga, enfermera de la OSI y secretaria de la Comisión de Violencia de Género. Me han invitado a participar en esta jornada para presentaros el nuevo protocolo de violencia de género que se ha trabajado en la Comisión a lo largo de este año. Aunque no hay un modelo único para abordar la violencia de género, la OSI ha tenido muy presente la guía corporativa de Osakidetza publicada el pasado año y en la que profesionales de nuestra organización han colaborado en su edición. Esta guía, la corporativa, nos marca la hoja de ruta a integrar en la organización y en ese sentido integrar quiere decir adaptar el documento a la realidad de nuestra organización. Además de esta adaptación a la guía corporativa, el protocolo de la OSI también está alineado con los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, la Estrategia de Igualdad de la Unión Europea y el Programa de Gobierno de la última legislatura. Es fundamental garantizar como elemento transversal para todo el sistema de salud la equidad entre hombres y mujeres. Para ello, es preciso identificar los ámbitos y problemas de salud en los que sea necesario incorporar la perspectiva de género para su abordaje. Por ejemplo, hoy sabemos que las mujeres presentamos mayor esperanza de vida y tenemos mayor prevalencia en cuanto a la polimedicación, incontinencia, depresión o ansiedad. No debemos olvidar, además, que la violencia machista tiene consecuencias importantes sobre la salud de las mujeres. El nuevo protocolo de la OSI está representado con la imagen de la baldosa de Bilbao, cuyos pétalos, los 4 representados, abordan una temática y así se diferencia a lo largo de la guía. El primer pétalo, el de color amarillo, representa la comprensión y nos ayuda a entender el fenómeno de la violencia de género.
El segundo pétalo, azul, representa la intervención y describe las actuaciones de los trabajadores sanitarios en los diferentes niveles asistenciales. El tercer pétalo, el verde, representa el compromiso y recoge las promesas de la propia OSI, donde se compromete a llevar a la práctica como rechazo a la violencia de género. Y el cuarto y el último pétalo, el naranja, identifica las herramientas de las cuales podemos hacer uso los profesionales de la salud para salvar las barreras de la detección. El primer pétalo de color amarillo y denominado comprensión recoge una pequeña introducción del porqué de este protocolo, por qué nace el protocolo, y conceptos básicos de violencia de género, como cuáles son sus causas, qué tipología de violencia de género encontramos, la prevalencia incluso dentro de nuestra organización y el impacto que ésta tiene entre mujeres, niños y niñas. El segundo pétalo de la intervención hace referencia a las actuaciones en los diferentes niveles asistenciales. La actuación en atención primaria, la urgencia y el PAC. Las situaciones particulares de la violencia sexual, el plan de atención a los hijos e hijas y la actuación a los maltratadores. La atención tiene que estar centrada en un triple enfoque, fundamentalmente en los derechos y deberes de las mujeres que sufren violencia de género, la ley del 2004, el empoderamiento, debemos de garantizarlo, con la igualdad entre las mujeres y los hombres y promoviendo la autonomía de las mujeres, sin olvidarnos de los principios éticos que deben de ser nuestro eje fundamental en la actuación sanitaria. Los niveles de intervención en violencia de género y en nuestra OSI comienzan con un estado de alerta a situaciones de especial vulnerabilidad. Y estas son embarazo, mujeres rurales, mujeres migradas, mujeres más mayores, pero también en la búsqueda activa de casos de aquellas mujeres que tienen antecedentes de violencia dentro de su entorno familiar o dentro de su propia relación de pareja. También aquellas mujeres que tienen síntomas o lesiones inespecíficos, hiperfrecuentadores en las consultas, incluso aquella información que nos ofrecen los terceros. También ejercemos una prevención terciaria y esta fundamentalmente se lleva a cabo en las urgencias o en los PACs, porque son las situaciones más críticas o más complejas. En esas circunstancias se acercan a que les tratemos su lesión. En atención primaria, los profesionales de la salud se encuentran en una situación privilegiada para la actuación porque son muy cercanos, son muy accesibles, son conocidos para la mujer. Y la detección de malos tratos la puede realizar cualquier persona del equipo de atención primaria, siempre a través de preguntas sencillas y, por supuesto, nunca con el agresor. El personal de salud debe conocer los indicadores de sospecha, tanto físicos, psicológicos, sociales, siendo la escucha activa hacia la mujer y en la propia consulta primordial, porque este hecho va a reforzar el mensaje a la mujer y le va a apoyar y le va a ayudar en su salida. Generalmente las mujeres que sufren lesiones más graves, como decíamos, son aquellas que acuden a nuestras urgencias, a nuestros PAC, al hospital, en definitiva. Ante una consulta explícita de estas características o una alta sospecha de que sufre violencia de género, se proporcionará a esa mujer un entorno seguro, confidencial, que esté acompañada y, por supuesto, si puede ser, ese acompañamiento por parte de un trabajador sanitario. Se triajeará a la mujer y se determinará el nivel de urgencia que presenta y la actitud sanitaria que necesita, pero también valoraremos el riesgo y la situación biopsicosocial que va a condicionar incluso la activación de los recursos sociales, si fueran necesarios, municipales y la propia Ertzaintza. En el caso de que fuera necesario un intérprete, bajo ninguna circunstancia vamos a utilizar o aprovechar la figura de su cónyuge,
tampoco la de sus hijos e hijas u otros parientes de la familia. Si la mujer precisara ingreso hospitalario tras esa primera actuación de urgencias, se asegurará su protección, limitando las visitas e identificando a las mismas que tienen contacto durante ese ingreso hospitalario. Una de las situaciones especiales que hemos mencionado es la violencia sexual. Y por tipología podemos clasificarla en aquella agresión sexual, el abuso y el acoso sexual. En la guía vais a encontrar unos diagramas de actuación para ver qué tipo de actuación tenemos que llevar a cabo los diferentes trabajadores sanitarios. En el primero de los casos, la agresión sexual, cuando la actuación se ha producido en un tiempo inferior a 5 días, además de la actuación sanitaria habitual, se pondrá en contacto los equipos con la Fiscalía y con el forense para la toma de las muestras de carácter legal. Otra de las situaciones especiales es la atención a los niños y niñas que viven en un entorno de violencia de género. Es importante acompañar siempre a la mujer en su proceso personal, pero también es imprescindible contribuir a que tome contacto de ese efecto que tiene la propia violencia de género sobre los niños y niñas. Y siempre que se sospeche que una mujer lo está sufriendo, tenemos que contactar con el equipo de profesionales que lleva o que trata a esos niños y niñas. Bien el equipo de pediatría, médico de familia, si son niños mayores de 14 años, y trabajador social. También es importante conocer y observar que el maltratador generalmente es atendido por el mismo equipo de atención primaria que es atendido a la mujer, el equipo de enfermería, el equipo médico, y que puede ser dificultosa esa atención para el propio profesional. En esta guía vais a encontrar unas recomendaciones para fomentar esa entrevista también hacia esta persona, hacia el maltratador. Por ejemplo, no dejarse intimidar en la propia consulta y no permitir comportamientos inaceptables. Intentar hablar en un tono calmado hacia el maltratador, ofrecerle ayuda si lo necesita, tenemos servicios específicos, y, por supuesto, hacerle responsable de los actos. El tercer pétalo del protocolo y de la baldosa de Bilbao, el color verde, representa el compromiso. Para alcanzar esta eficacia en la intervención de violencia de género, es imprescindible un trabajo homogéneo de los y las diferentes profesionales que están implicados en la lucha contra la violencia de género. En la OSI Bilbao Basurto, esta coordinación se lleva a cabo a través de la Comisión de Violencia de Género, en la que participan diferentes estamentos y niveles profesionales y que además está presidida por la propia dirección de la OSI. Podemos ver en pantalla también, ofrecemos dentro del mismo protocolo una batería de recursos sociales que son imprescindibles para que las mujeres puedan salir de esa relación de malos tratos. Estos recursos es necesario que los activemos, personal, trabajadores formados, entrenados y capacitados, porque los recursos los tenemos a nuestro alcance. El cuarto pétalo de color naranja representa las herramientas, porque los trabajadores, los profesionales de la salud no tenemos unos EPIs, unos guantes, unas mascarillas que nos protejan ante mujeres que acuden a nuestra consulta y nos presentan o comparten con nosotras esas vivencias, esas situaciones que están presentando en sus domicilios. Nosotros como trabajadores ante esas situaciones podemos sentir miedo, podemos tener miedo a darle una respuesta, podemos tener miedo a cómo actuar con esta mujer. Por ello, el protocolo plantea una serie de medidas, oportunidades para que el propio trabajador aproveche esas herramientas y pueda mejorar la intervención con la mujer. Pero no solamente queda en este protocolo. Desde la propia comisión de la OSI Bilbao Basurto de Violencia de Género se está trabajando también para editar nuevas píldoras formativas con algunos de los temas más contradictorios o quizás más complejos para su abordaje.
como es la atención a los niños y las niñas, el seguimiento de la mujer embarazada, la atención ante una agresión sexual, incluso el registro en la propia historia clínica, como debe de hacerse. Y cualquier otra temática que los que estáis aquí hoy presente podéis considerar necesaria e incorporar y formar a lo largo del próximo año 2021. Para finalizar también os presentamos los registros ligados a la intervención que nos ha hecho Maitena, ese contexto sobre el número de casos y la prevalencia de violencia de género. Os presentamos el informe de cifras de atención en situaciones de violencia de género elaborado por el Observatorio de Violencia de Género, en el que nos habla de nuestros casos, los casos de la OSI Bilbao Basurto, los casos que se han identificado a nivel de atención primaria, 63, y los casos identificados desde las urgencias de nuestro hospital, 222. Son casos similares, las detecciones son similares al año anterior y también a años previos, al año 2017. Eskerrik asko. Presentación en medio. Vale. Sí, con el teclado derecha e izquierda y listo. Vale, listo, con el teclado derecha e izquierda. Vale. Que se te vea ahí más o menos. Se me ve ahí aquí. Esto lo puedes mover. No, déjame. No te moleste. Bueno, pues eskerrik asko, soy Amaia Domingo del Ayuntamiento de Bilbao y vengo a presentar los recursos municipales que en materia de violencia de género dispone el Ayuntamiento de Bilbao. Pero antes sí que me gustaría agradecer a toda la OSI Bilbao, al equipo con el que estáis trabajando y al equipo que ha trabajado en esta guía, que me consta que ha sido un trabajo complicado, duro, pero muy interesante porque se ha dado un paso fundamental en incorporar la violencia de género, en incorporar la perspectiva de género y en formar e incorporar en los procedimientos de todas estas personas que trabajan en salud, en poder facilitar a las mujeres pues bueno, una buena intervención. Y entonces, sin más, quería agradecer a todas las personas que estáis aquí, a todas las que estáis trabajando y a las que nos están escuchando, porque yo creo que es muy decisivo esta información. En principio, Bilbao está contra la violencia machista hacia las mujeres y desde toda la vida, pero sobre todo es importante rescatar que desde el 2010 se forma un protocolo con Bilbao Basurto, con la OSI Bilbao Basurto, en el que trabajamos el tema de violencia de género. Y decía que es importante que este protocolo se haga desde Osakidecha, se haga desde la OSI Bilbao Basurto, porque en aquel momento fue el área de igualdad quien se puso en contacto con la OSI para ver cómo podíamos incorporar violencia de género. Hoy en día, en el 2020, nos encontramos que es la OSI la que dice el área de igualdad que venga a facilitar lo que es la intervención. Realmente el Ayuntamiento de Bilbao quiere trabajar con el tema del protocolo de violencia de género y quiere trabajar porque considera que es importante que las administraciones trabajemos desde la eficiencia social, desde que cada uno de los proyectos y trabajos que tengamos lo podamos hacer de una forma en la que sea integrada, que la atención tenga que ver con, se pueda atender desde el Ayuntamiento de Bilbao, desde la OSI, que tengamos una formación, un trabajo en red. Se tienen que trabajar estrategias de proximidad, entendiendo cómo nosotras entendemos a los centros de salud, al hospital, como un centro de proximidad donde las mujeres pueden ir a participar y que de algún modo puedan desde ahí poder ser detectadas. También con el tema de una herramienta formativa.
necesitamos la detección precoz para atender y poder eliminar la violencia de género. Necesitamos detectar todos los casos de violencia de género que surgen y que hay en el municipio de Bilbao. Se necesita coordinación, se necesita una adaptación constante a todas las sociedades demográficas y situaciones en las que nos encontramos. Y, por supuesto, necesitamos coordinarnos. El área de igualdad es un área que bueno, empezó en el ayuntamiento, en el municipio de Bilbao, se creó en 1988 con una iniciativa básica de poder atender a mujeres víctimas de violencia. En ese momento se llamaba maltrato doméstico, ahora hemos pasado por violencia de género y ahora le llamamos violencia machista contra las mujeres. Y en el 2019 se crea como área de igualdad concreta y específica en el ayuntamiento de Bilbao. Tenemos 3 programas, que es el promoción de la igualdad de mujeres y hombres, la prevención y atención de la violencia machista y la gestión de la diversidad sexual. Entonces, bueno, simplemente nos vamos a centrar en la erradicación de la violencia machista, porque yo creo que lo importante es conocer realmente qué es lo que se trabaja para ser un elemento muy interesante para saber por qué los recursos municipales de violencia de género a qué se dedican. Entonces, en principio, lo que pretendemos es aumentar la información y sensibilización de la ciudadanía respecto a la violencia machista. Luego, además, tenemos que prevenir a todas las mujeres de todas las edades, es decir, las mujeres somos diversas y tenemos diferentes formas de vivir en función de las edades en las que estamos construyendo nuestra vida, y es diferente el impacto de la violencia en función de la edad. También hay que ofrecer una atención de calidad y hay que construir una ciudad segura. El programa de prevención y atención de violencia de género realmente depende concreta y específicamente de las competencias. El área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao es muy diferente a cualquier otro servicio que haya en otros municipios, porque así bien el servicio de violencia de género en los demás municipios depende del área de acción social, por así decirlo, el área de igualdad es el único municipio de la comunidad autónoma que atiende específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género. Es importante porque a la hora de derivar, no da igual con dónde se derive porque todos estamos coordinados, pero es importante que es el área de igualdad y tiene un teléfono propio y un correo electrónico propio y que, bueno, es importante. No obstante, todo el tema de la prevención y todo el tema de la sensibilización le corresponde a cualquier otra área y a cualquier otro elemento. Por algunos datos concretos, realmente nosotras habitualmente solemos tener al año unas 400 y pico, unas 500 mujeres que atendemos, pero realmente son 274 mujeres las que acuden por primera vez. 6 mujeres han sido atendidas por agresión sexual y nos interesa también mucho el dato de que el 36% de estas mujeres atendidas son extranjeras. Por edad podemos observar los datos que tenemos en los que más de 65 años son 10 mujeres, y las de entre 18 y 25 son 49. Esos son indicadores que son importantes porque antes, hace 10, 15 años, el grueso de la edad eran entre 46 y 55 años y ahora se está empezando a detectar casos entre 18 y 25. ¿Por qué? Porque las mujeres ya denunciamos antes y las mujeres es la socialización, la concienciación social, cómo se está movilizando todo el tema de la violencia contra las mujeres, pero además los departamentos y los demás elementos de este sistema en el que nos encontramos todas las administraciones estamos haciendo el trabajo de poder detectar anteriormente, de poner más servicios, de tal modo que las mujeres más jóvenes empiezan a denunciar más, pero además nos encontramos con que las mujeres mayores de 65 años, en las que habitualmente son mujeres que no acuden tanto a los recursos sociales, no aparecen tanto, no se les detecta tanto el tema de violencia de género, empiezan ya a tener una presencia más activa. ¿De acuerdo? Nosotros, de hecho, el Ayuntamiento de Bilbao, el área de igualdad, tiene un proyecto concreto y específicamente para detectar y para prevenir la violencia que pueden sufrir las mujeres de más de 65 o 70 años, que bueno, que es importante el tema de poder atenderlas. ¿De acuerdo?
Por vía de entrada tenemos el SMUS, que es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales. Es un servicio que antes he visto como uno de los recursos. Es un servicio que es el que trabaja las 365 días, las 24 horas, las 365 días del año, las 24 horas del día. Eso quiere decir que cualquier mujer que pueda ser víctima de violencia de género se puede derivar al Servicio Municipal de Urgencias Sociales, porque ahí se le atiende y le dan automáticamente, he visto antes uno de los recursos que era acogida inmediata. Mujeres que no tengan un sitio donde ir, que el agresor sepa dónde está, que tenga una situación de urgencia, que no se sabe, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales. Una de las cosas que es importante es que todo el sistema está coordinado. Es decir, me consta que cuando hemos venido aquí, cuando estamos en el hospital, una mujer que pueda venir al hospital con una denuncia, la policía, tanto la Ertzaintza como la Policía Municipal, conocen perfectamente cuáles son las vías de entrada para un alojamiento de urgencia. Es decir, que yo entiendo que la gente puede decir, ¿y dónde va? Que igual yo no lo sé, pero sí lo saben la policía y sí lo sabe la Ertzaintza. De tal modo que automáticamente una persona que no tenga alojamiento y que lo necesite por temas de urgencia, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales es el que va a ir concretamente a un alojamiento. Nos da igual si es departamento municipal, si es competencia foral, el asunto es que la mujer va transitando desde el hospital con la policía al alojamiento de urgencia, que es foral, ¿vale? Y el Servicio Municipal de Urgencias es municipal, ¿vale? Pero eso son cómo se coordina. El tema del servicio social de base, bueno, pues han entrado 51 mujeres. Son 51 mujeres que las trabajadoras sociales, en sus citas habituales, detectan que tienen una situación de violencia de género y entonces la derivan al área de igualdad. Por iniciativa propia, viene 28. Quiero decir que nosotras atendemos a mujeres víctimas de violencia de género que no necesariamente han presentado denuncia y se les ofrece todos los recursos independientemente que tengan denuncia o no tengan denuncia. Es decir, alojamiento alternativo se les da a mujeres que no tengan denuncia. ¿De acuerdo? Muchas veces parece como que pues hay que poner denuncia. No necesariamente se atiende. Por Osakidetza vienen 9, hace 10 años eran 2, 3. Es decir, que es importante. Y luego, pues sin más, el tema... cuando nosotros ponemos por diversidad funcional, también es importante detectar aquellas mujeres que presentan que están en mayores vulnerabilidades, como puede ser la discapacidad, tener esos ojos, poder hacer las preguntas que habéis dicho antes, qué preguntas se hacen. También es súper importante las mujeres que tienen discapacidad, porque habitualmente pueden venir con el agresor o pueden venir con la persona que realmente les está agrediendo y que no tienen capacidad para poder decir. Entonces, tener esa mirada, esa sensibilidad y hacer las preguntas adecuadas es lo que nos van a ayudar a detectar mejor. Esto es lo que os decía un poco, ¿no? El tema del centro. La mujer está en el centro y todo el sistema nos tenemos que mover. No es la mujer la que se va moviendo por el sistema, no es la mujer la que tiene que saber qué puerta tiene que tocar. Entonces, nosotros lo que encontramos es que es por eso por lo que hemos escrito, tenemos el protocolo y tenemos sesiones de coordinación y lo que intentamos es que sea bueno, pues que todas, un poco también lo que habéis comentado antes, ¿no? El que conozcamos concretamente cómo nos tenemos qué necesitamos formarnos, qué herramientas necesitamos a aspectos informáticos, qué es lo que tenemos que hacer para que la mujer no se mueve y que tengamos que nosotros movernos. Es para bueno, quitar la revictimización, ¿no? Es por eso por lo que hicimos un protocolo, que no lo voy a explicar porque todo el mundo sabe por qué es el protocolo en materia de violencia de género. Creo que el resultado es esta guía, que yo estoy encantada de que exista y que nos va a dar, bueno, ya nos está dando muchas alegrías el poder tenerla, que yo creo que la habéis explicado fenomenal. Y bueno, yo voy a hablar un poco de cuál servicio, el servicio de atención, ¿vale? Tenemos la carta de servicios que la Carta de Servicios desde el 2009 la tenemos en el Ayuntamiento de Bilbao y entonces es una carta de servicios donde se explica claramente qué servicios nosotras detectamos, pero sobre todo lo importante es que la ciudadanía, las mujeres en este caso, pueden reclamar aquellas cosas que nosotras no cumplimos, porque son compromisos que nosotras los tenemos auditadas, de tal modo que tenemos protección y atención policial,
De tal modo que nosotras, bueno, simplemente por decir que la policía tiene que estar en menos de 10 minutos en un servicio cuando se ha reclamado para ser atendido por una mujer víctima de violencia de género. Lo cumplimos en el 100% de los casos. Tenemos también, informamos, asesoramiento y orientación. El área de igualdad dispone de 3 trabajadoras sociales en las que se les orienta y se les informa sobre sus derechos, sobre qué situación tiene, etcétera, etcétera. Además, se les acompaña a cualquier, por ejemplo, pues yo qué sé, a Lanbide, a solicitar la RGI, a la ayuda de pago único, se les ayuda a saber cuáles son los trámites que tienen que cumplir, etcétera, etcétera. Una mujer víctima de violencia de género que no tenga un padrón de más de, es decir, las mujeres pueden solicitar la RGI, las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar la RGI con 1 año de empadronamiento en el municipio de Bilbao, en cualquier municipio del País Vasco. Esos son aspectos que las mujeres igual no lo saben, pero nosotros ayudamos a todo este tipo de cosas. Atención y acompañamiento social de urgencias, lo que decíamos del servicio municipal del SMUS. Una mujer que va a poner denuncia a la policía municipal, en el 100% de los casos es acompañada por la policía municipal. Lo mismo pasa con la Ertzaintza. Tenemos atención social especializada a las trabajadoras sociales y, sobre todo, tenemos atención psicológica y orientación jurídica. Súper importante porque las mujeres víctimas de violencia de género pueden venir a los servicios sociales municipales de violencia de género, al área de igualdad, solicitan atención psicológica y se les deriva un recurso que les dan atención psicológica. Súper importante porque las mujeres lo necesitan. Asesoramiento jurídico para iniciar los trámites de separación, para iniciar trámites de divorcio, para la custodia, para cualquier cosa hay asesoramiento jurídico. Y luego además se les deriva el turno de oficio en caso de que lo necesitaran. Hay intervención de familia e infancia. Nos coordinamos con el área de acción social para todo el tema de menores, de tal modo que los menores, hemos hablado antes de la mirada que tenemos que tener con menores para ver cómo, bueno, en qué preguntas hay que hacer, etcétera. Nosotros, en principio, el área de acción social dispone de Valora para ver la desprotección de los menores y articulan recursos en un momento determinado. Tenemos acogida temporal por motivos de seguridad. El Ayuntamiento de Bilbao dispone de 9 pisos con 45 plazas para las mujeres víctimas de violencia de género que residan en Bilbao y para sus menores. No os voy a decir que con el tema de la COVID-19, pues todos los recursos sociales están bastante utilizados y el caso de los pisos de acogida también están. Es decir, la situación de violencia de género se está viendo. Si al principio de la COVID no era una cosa que decías que había muchos datos de urgencia, se están viendo las consecuencias de la vulnerabilidad y de las consecuencias de la COVID ahora mismo también. Y luego, bueno, pues el tema de prestaciones económicas, recursos de apoyo, incluso, bueno, los recursos residenciales. Es decir, también que hay recursos forales y recursos municipales. Una mujer que sea víctima de violencia de género y que necesite un acompañamiento de 24 horas, ¿vale? Desde el área de igualdad se hacen todos los trámites posibles para ir a los recursos que puedan ser del departamento foral. No lo hacen las mujeres, lo hacemos las trabajadoras sociales que están en el servicio. Entonces, bueno, pues sin más, este es el programa de acogida. Lo que os he comentado antes, el servicio de asesoramiento jurídico. Nosotras tenemos, antes te llamábamos que eran unas charlas en las que decíamos a las mujeres, bueno, pues habitualmente es una relación, cuando hablamos de violencia de género, la violencia que surge en una relación de pareja o expareja, una relación de convivencia. Entonces, claro, habitualmente las mujeres empiezan a decir que me quiero separar, qué me está pasando, y ese tipo de cosas. Cuando decíamos, bueno, pues que vayan a asesoramiento jurídico, les explican un poco el proceso de separación. Pero es en ese momento cuando empiezas a preguntar y te das cuenta de que hay algo más. Y es cuando a través de ese servicio nos llega el área para seguir trabajando con ella en cualquier otra cosa. ¿Vale? El informe de solicitud de orden de protección a las víctimas de violencia de género es lo que os decía, que es un ejemplo de cómo nosotras acompañamos a que la mujer pueda solicitar la orden de protección. Se hace a través de la policía, pero nosotros nos coordinamos con la policía municipal o con la Ertzaintza, con los equipos que tienen de violencia de género, para ver exactamente en qué situación están. Las podemos acompañar, etcétera, etcétera. Y luego, además, no es la mujer nos cuenta, pues sin lugar a dudas, pero la Ertzaintza, la policía municipal, nos va pasando
qué tipo de información está viendo, cómo está haciendo, qué tipo de seguimientos tiene, cómo se encuentra la mujer. No solamente tenemos la información de la mujer in situ, que tenemos reuniones periódicas, sino que además tenemos de otros servicios, de otros sistemas, de la Ertzaintza, de la base, de Osakidetza, de los centros, de la escuela. La atención psicológica, lo que os comentaba antes. Y luego, pues un poco las charlas informativas, las que os decía. Luego también tenemos pues un poco ya no es tanto atención, pero sí yo creo que tiene que ver con el tema de la prevención en el ámbito social y en el ámbito comunitario. Diferentes programas que ponemos a disposición de la ciudadanía de Bilbao para ir modificando los estereotipos de género, la forma de pensar y sobre todo para erradicar la violencia contra las mujeres. El Andre Trajave es un programa que hacíamos en los barrios para ir implementando diferentes acciones a favor de una cultura fuera de violencia de género y se concretaban en acciones específicas en las fiestas de los barrios. Luego tenemos talleres de prevención de violencia machista en los centros escolares. Desde el 2007 estamos trabajando en los centros escolares de Bilbao. Yo creo que ya vamos a 52 centros escolares y tenemos habitualmente al año unos 1000 y pico chicos y chicas de tercero y cuarto, primero y segundo de bachillerato, tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, pues en principio se mantienen y la verdad que la experiencia es interesante. Luego tenemos aquí en Chiquitín los Tale Feminista, que son grupos de Tale Feminista, por así decir, que se llaman así, en los centros escolares. Empezamos en el 2010-12 con 2 centros escolares, Unamuno y Boticasar, y ahora están entre 12 y 13 centros escolares mantienen sus Tale Feministas. Es decir, el centro escolar permite un grupo de tales feministas en su centro en el que se mantiene a lo largo del tiempo y en el que chicos y chicas son mixtos durante todos los 2 años, que suele ser en bachillerato, trabajan temas de violencia de género y de igualdad de mujeres y hombres. Lo interesante de estos tales feministas es un poco también lo que es la guía, lo que os quería decir al principio de la OSI, ¿no? Es el centro escolar asume la responsabilidad de implementar acciones de igualdad y no es que el Ayuntamiento de Bilbao viene a dar las charlas y se marcha, sino que es el centro propio el que dice quiero tener esta estructura y la voy a mantener. Y entonces, bueno, en principio son chicos y chicas entre 14, 15, 16 años que tienen que, o hasta los 18, que tienen que dejar su recreo para juntarse con los telefeministas y claro, pues, pero lo hacen, ¿no? Entonces, es interesante. Y luego tenemos un proceso ahora que empezamos el año pasado, que es todo el proyecto de justicia y reparación. Entonces, verdad, justicia y reparación, con el tema de que hay que reparar las violencias machistas y la responsabilidad que tenemos como administración y como ciudadanía de hacer unas acciones de reparación. El año pasado hicimos unas jornadas y este año tenemos alguna iniciativa para hacer un espacio público, alguna cosa de reparación. Es un elemento bastante nuevo, queremos meterlo ya dentro de la programación de aquí en adelante, pero bueno, no hay iniciativas, hay iniciativas, pero todavía hace falta desentrañarlas, pero bueno, es algo que realmente la reparación no es conseguir a las mujeres, decidir que las mujeres son víctimas, sino las mujeres son supervivientes. Las mujeres tenemos derecho a vivir la vida que nos ha tocado vivir. Y yo creo que, esto es lo que os decía antes, el tema de contra las agresiones sexistas en fiestas, hacemos muy potente en fiestas de Bilbao porque es muy potente, tenemos un protocolo concreto y específico también en fiestas de Bilbao, pero en las fiestas pequeñas de los barrios es importante también ir modificando esas formas de comportarnos en fiestas y que tengan que ser respetuosas. Entonces, bueno, hacemos también en el BBK Live. Y sin más es lo que hacemos en el ayuntamiento. Es que ricasco. ¿Lo vas a presentar? Bueno, ahora ya casi estamos ya terminando el acto. Gracias a todos los que nos vemos, pero que estáis ahí, que sois muchos. Gracias a la OSI por dejarnos no solo ya presentar el protocolo, sino las acciones que se van a llevar a futuro, desde muy proactivos, que se dice ahora desde la dirección, para que todos los meses o cada 2 meses tengamos una
pincelada de este protocolo, no sé si a través de sesiones Zoom o presenciales cuando el COVID no lo permita. Dar las gracias a las ponentes, a Maya, a Maitena y a Maite. Y ha llegado el turno de que preguntéis. El protocolo es un documento vivo que todos y todas podemos contribuir. Y ahora, antes de las preguntas, para finalizar la jornada, damos paso a un pequeño vídeo para que podáis pensar también, mientras que lo veis, qué reflexión queréis hacer de esta jornada o qué preguntas, ahora que tenemos aquí a gente experta en violencia de género o que nos puede aportar sobre los recursos del ayuntamiento, como es la directora del área de igualdad, Amaya, pues ahí os dejamos la voz a vosotros y vosotras. Gracias, eskerrik asko. Los testimonios que vas a escuchar a continuación son casos reales. Son frases grabadas a mujeres que han sido víctimas de violencia, fundamentalmente de carácter psicológico. No obstante, tanto las imágenes como las voces han debido ser recreadas, ya que las protagonistas han solicitado que se garantice su anonimato. Gracias a testimonios como estos, cualquier persona podrá ver y detectar la violencia más oculta para poder atajarla. Dependía de él mucho. Creía que lo que me decía era lo más bonito y hacía lo que él me mandaba. Igual yo salía de casa pintada y me hacía volver a casa a lavarme la cara. Y yo lo veía bien. Él llegaba a casa y siempre había algo mal. No me tocaba un pelo. Era yo la que estaba desequilibrada. Era yo abrir la boca y todo parecerle mal. Creía que eran figuraciones mías. Pensaba que era yo la que tenía que cambiar. Se me hacía muy difícil vivir. Aparentaba disfrutar, pero estaba sin fuerzas. Te quita la salud. Pero ¿cómo fui capaz de aguantar tanto tiempo? Me decían, tú te has casado, aguanta. Yo estuve 40 años aguantando, por la familia. Al final comprendí que no dependía de mí que esa persona cambiara. Pensé, esto se acabó. Yo tenía que salir de ahí. Cuando se te cae el velo sientes culpa, luego impotencia, después miedo porque no sabes a quién agarrarte. Ahora tengo otra mirada diferente hacia mí misma y hacia el mundo. No estoy sola, no me pasa solo a mí, no era producto de mi imaginación. No me reconozco en la persona que era hace 30 o 40 años. Estoy invirtiendo en un agujero negro del espacio. Ahora me toca vivir. Si escuchas, la verás. Solo una sociedad atenta puede detectar la violencia más oculta. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Vale.